Buenas. Ayer Trump anunció que iba a dar un bono a los soldados de $1.770. Esto sumado a que también va a haber un bono para los bebés nacidos, ¿no? O recién nacidos, que es un bono de $1.000 que se va a depositar en sus cuentas. Bueno, hay algunos detalles al respecto, pero no muchos, pero bueno, básicamente serían para comprar activos financieros. Entiendo que esa es la idea, según lo que dijo Bessent hace unos días. Las noticias en ese sentido, para lo que es el mercado, es una señal de extra liquidez, de demanda, ¿no? Porque obviamente que cuando uno hace los números ve que son bastantes billions, ¿no? Miles de millones de dólares. Por otro lado, hay una jugada política atrás de esto, me parece a mí, que tiene que ver con la Corte Suprema está cerca, se rumorea, tiene una fecha límite que no está cercana a la fecha, pero se dice que en esta época está cerca de emitir un veredicto respecto a las tarifas y las empresas y Trump, básicamente, sobre el tema tarifario. El problema es que la situación es que la expectativa que tiene el mercado por la historia y demás es que sea un revés para Trump y que básicamente tenga que devolver el gobierno a las empresas las tarifas que les cobró adicionales. Entonces, claro, la jugada política apuntaría a que si la Corte Suprema dice eso, a Trump le queda muy sencillo hacer la jugada de suspender o decir lo que sea, pero básicamente poner a la Corte Suprema en contra de, claro, ya va sumando a los recién nacidos, va sumando a los soldados y bueno, es una jugada política bastante audaz, como nos tiene acostumbrados Trump, pero bueno, es lo que hay, es así. Ese es el análisis que también leí por ahí, con el cual concuerdo, me parece que es totalmente lógico. Lógico, quiero decir, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, no, por supuesto, quiero decir que tiene razonabilidad, digamos, que es una conclusión que parte de premisas lógicas, no digo otra cosa. Inflación. Hoy tenemos el dato de inflación en Estados Unidos. Los diferentes consultores, Nomura es uno de los que generalmente tiene más, digamos, que está más afilado a la hora de definir la inflación históricamente. Eso, a mí me gusta bastante generalmente como lo ven. Ellos estiman que entre octubre y noviembre va a haber un promedio de 0,25 incremental, ¿no? Después tenemos Goldman Sachs, que está también en 0,27. Pero bueno, la inflación, bueno, sería un problema si da más alto, ¿no? O sea, ¿por qué? Y bueno, porque ahí vamos a tener vamos a tener ruido en el mercado, porque vamos a tener señales contrapuestas con lo que está haciendo la Fed bajando las tasas. Entonces, bueno, va a haber miedo que la Fed no baje más las tasas o que incluso suspenda la baja o incluso la suba, ¿no? Tema Venezuela, Estados Unidos plantea un embargo, el 80% hay que entender cómo está Venezuela hoy. Venezuela tiene un crudo que ya lo dijimos, que es un crudo pesado, que no es un crudo fácil de refinar, pero tiene las mayores reservas, pero tampoco los explota porque está a razón de 800.000 barriles por día, 1.000.000 de barriles por día de petróleo. Con lo cual, en su momento estaban en 3.5, en sus mejores momentos, incluso algo más, pero bueno, ahora están en 1, ¿no? Vienen desde 500, también es verdad que hace 2 años, o en el 2020, estaban peor que ahora en cuanto a producción. Ahora, el 80% de ese crudo va a China, y bueno, el embargo sería por supuesto un problema para la economía venezolana. Los bonos de PDVSA, con este problema que está habiendo entre Venezuela y Trump y demás, subieron hasta una paridad de 30 a 35 centavos por bono, no por dólar, lo cual en su momento Venezuela llegó a cotizar 8 centavos. 8 centavos, después estuvo, 14 centavos y de ahí viene subiendo. Y ahora está en zona de 30 a 35, que es muy buen precio para un país, para un bono en default, ¿no? Es buen precio. No para un bono, pero para un bono en default, como es el caso de Venezuela y que de estar maduro no tiene muchas perspectivas de pago, es un precio bastante bueno, me parece. Y después tenemos commodities. Oro, plata. Oro y plata en máximos, subiendo nuevamente. La plata está firme, está marcando nuevos máximos. Está haciendo un movimiento que a mí
digamos, me da la sensación de que estamos muy cerca de un techo. Me atrevería a decir que este movimiento que se vio ayer es un movimiento muy de que estamos cerca de un techo. ¿Por qué? Porque veo una vela grande, veo incremento de volumen que hasta ahora no se venía viendo, ese incremento de volumen. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones cuando uno las opera. ¿A qué digo con tener cuidado? Porque a veces tener cuidado parece una frase vacía. Uno dice, sí, bueno, como que yo te iba a cuidar la plata. Sí, claro, ¿quién no la quiere cuidar la plata? Decime cómo. Ese es el punto del cómo. ¿A qué voy con esto? A que uno puede estar viendo el techo, pero hay que ser cauteloso y darle flexibilidad al trade, porque no va a ser cosa, porque uno puede creer que hay una estructura de techo, pero vos no podés saber cuál es el techo máximo. Entonces, tranquilamente puede haber una vela verde, una vela, en este caso alcista exagerada, si es que vos estás bajista, ¿no? Y si estás alcista, lo mismo, vos podés mantenerte, pero tenés que tener cuidado que se puede venir una reversión repentina. Eso no significa que te venda, que te des vuelta, no, pero que estés atento o que tomes coberturas. Para hablar de coberturas hay un montón, podemos hablar horas, pero por ejemplo, si yo estuviese vendido hoy y veo que esta estructura, posiblemente no tomo ninguna cobertura. La verdad es que no la tomaría si yo ya viniese vendido, ¿no? Como en mi caso, de hecho. Ahora, cuando yo digo estar holgado, ¿qué digo? Yo hice, por ejemplo, un Iron Condor en la zona de 70. A eso me refiero. No lo hice en 65 esperando que revierta mañana. No, lo hice en 70. Ahora, si yo lo hubiese hecho por ejemplo, más cercano, bueno, por ahí comprar un spread de corto plazo. Ahí te va a convenir de corto plazo, pocos días. ¿Por qué? Porque querés una gran explosión del gamma. Vos querés cubrir esa posición. Y si querés cubrir la posición, hay una forma fácil de hacerlo. Vos mirás el delta de las posiciones y vas a saber qué delta necesitas para cubrir esa posición que tenés negativa. La ventaja es que si vos vendiste y vendiste a más plazo, vos vas a capturar el valor tiempo y mayor plazo te da un delta más bajo. Entonces con un spread más chico, más cercano, podés cubrir ese delta tranquilamente, que es una cobertura. ¿Qué significa eso? Te cubrís ante un movimiento exagerado entre hoy, mañana, pasado, pero no es una posición para mantener mucho tiempo porque como es de corto plazo, expiran las opciones y bueno, es eso, es una cobertura. Y obviamente que en la cobertura, ¿qué pasa? Cuando empezás a ganar, cuando llegás a una zona de ganancia, tenés que cerrar, porque ahí tenés que capturar esa cobertura. No tiene sentido que te quedes en la cobertura, porque si no, no sería una cobertura, sería una posición alcista. Bueno, entonces, eso en la plata. En el oro, por ejemplo, veo una estructura que si vamos a la plata, vemos que se dio en el pasado, como un triángulo alcista se llama, ¿no? Es un triángulo que no es un triángulo simétrico, que es un triángulo que tiene una resistencia y lo que vemos es máximos en una zona y mínimos sucesivos y vemos una pendiente que generalmente, una pendiente entre 30 y 45 grados tiende a darle más fuerza al movimiento. Es diferente a una sobreaceleración del movimiento, cuando el movimiento de golpe acelera en 2 o 3 velas muy fuerte, porque eso generalmente los compradores se apagan, digamos. Entonces, bueno, acá la estructura del del oro es parecida a la que se vio en la plata, a mi entender, y bueno, creo que se puede romper al alza, en el corto plazo, ¿no? Después que tenemos cobre, en el cobre una estructura lateral, viene rompiendo resistencias y lateraliza, rompe resistencias, lateraliza, tiene un movimiento bastante espasmódico, tiene sentido, es así el producto. Después tenemos el ganado vivo, ¿no? El ganado vivo, un mercado también muy tendencial, en donde vimos una suba muy fuerte, y por ejemplo, es un caso diferente al que mencionaba, o el que mencionaba recién en el oro y la plata, ¿no? Decía, bueno, cuando la pendiente es a 30, 45 grados, que uno ve que sube por la escalera, vamos a decir, y bajan por el ascensor los movimientos, ¿no? Bueno, acá, ¿qué estamos viendo? Una subida por el ascensor, digamos, vimos un movimiento muy fuerte alcista, que puede ser un movimiento contratendencial, a nivel estructura, si vemos la caída que tuvo y vemos el rebote se ubica en el 61% de la baja, es un rebote muy fuerte. Y bueno, ahí a mí me deja más cómodo pensar que eso puede ser un techo de mercado, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que esperar alguna señal, no es una cuestión de estar tirando dardos a ciegas, ¿no? Porque hay mucha chance de pifiarle, sino. Pero bueno, cuando uno ve que aparecen vendedores, uno podría estimar que hay un techo. Después, como todo, puede salir mal. Al final del día son apuestas. Ayer
alguien me consultaba, hoy no voy a hablar de crudo, no lo tengo acá, pero alguien me consultaba por el tema de la operación que yo había planteado, la 111, ¿no? En el crudo. Yo no veo volatilidad baja en el crudo, lo veo normal. Y en cuanto a la operación, bueno, y si baja no podés perder, y sí, si baja podés perder, y si sube vas a ganar, o sea, no. A ver, al final del día son apuestas. Y la 111 es una estrategia realmente muy flexible en ese sentido, porque si baja vos tenés el spread que podés rolear, que podés gestionar, que podés cerrar y abrir otro a corto plazo. O sea, tenés que, pero bueno, te tenés que sentir cómodo, eso es lo más importante con la estrategia, si no, con cualquier estrategia que hagas, vas listo. Después tenemos gas natural. Gas natural que venía diciendo que me parecía que estaba sobrevendido. Bueno, ayer fue el primer día de rebote, un día que no bajó. Y algo importante, vemos que rebota y lo hace sin volumen, o lo hace con menos volumen que en los días anteriores. Entonces, esto algunos lo pueden tomar como una señal de que no hay fuerza en el rebote. Yo lo tomo como una señal de piso, más fuerte incluso. ¿Por qué? Porque que no haya volumen en el rebote significa que es un rebote técnico, o sea, es un rebote por falta de vendedores. Entonces, bueno, hay que ver, si los vendedores están esperando más arriba para volver a vender, es muy posible, siempre quedan vendedores, como decimos, en cualquier tendencia bajista quedan vendedores que no pudieron entrar, por eso el mercado cae, quedaron esperando y no pudieron vender. Pero también es verdad que cayó durante 5 días, 6 días seguidos, que no paraba de caer y que cayó muchísimo, con lo cual lo que uno ve es que cuando faltan vendedores y el precio rebota es porque ya la gran masa de vendedores generalmente ya salió. Por eso es que también faltan vendedores, sobre todo cuando el precio se movió más de 20% desde máximos, ¿no? Todos los comprados generalmente ya salieron, están liquidados, bueno, o salieron antes, digamos, pero están... Con lo cual, para mí esta es una buena señal para entender que esto puede llegar a ser un piso, puede ser una zona de piso. Siempre cuando digo piso digo una zona, ¿no? No es, entonces, lo opuesto a lo que diría en La Plata. O sea, así como en La Plata veo un techo, acá veo un piso, patrones muy parecidos, muy similares. Por supuesto con la diferencia de los productos que son diferentes y bueno, una suba y una baja, ¿no? Que es diferente. Y lo último que traigo, bueno, el Standard & Poor's está cayendo en el canal, están en la zona del canal, está en la zona media ya del canal. Y por ahora, bueno, en el pre no estamos viendo nada, está bastante parecido a lo de ayer, está rebotando un poco, pero muy poco, y no hay que darle tanta importancia al pre-market, sobre todo a esta hora por lo menos que yo hago el video, no hay que darle mucha bola. Y después lo que tenemos es el Russell. El Russell tiene una figura técnica que es bastante, que generalmente todavía no se confirmó, hay que esperar que se confirme, pero es muy bajista. Es como la que se vio en el Bitcoin en el techo. Es lo que se dice, bueno, algunos le dicen megáfono, pero básicamente es un triángulo expansivo. Lo que vemos es que la figura se expande, como ven en el gráfico, que es mejor que ver mis señas. Y bueno, es una señal muy bajista porque generalmente es una distribución, o sea, indica una distribución. Entonces, lo que hay que ver es que hay que ver qué pasa con el volumen, hay que ver que se confirme, porque si no se confirma no sería, pero aumenta el volumen y significa básicamente una distribución, y generalmente después de una distribución viene una caída que generalmente no tiende a ser menor del 10-15%. Pero bueno, ahí estamos, eso es todo lo que estoy viendo por hoy. Vamos a ver qué pasa en estos días, y mañana es el vencimiento de las opciones y podemos ver volatilidad que ya la estamos viendo en el mercado. Ayer la caída que vimos tiene que ver con el tema de la volatilidad y el roleo de las opciones que se está viendo en el mercado, ¿no? Es todo por hoy y nos vemos mañana. To the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on